En esta casa, en Córdoba Internacional Televisión, hablamos de ayer a hoy, que es la posibilidad que tenemos todos en esta mesa, sentados aquí, para conocer lo ocurrido en los temas de tiempos pretéritos y en el presente, por ejemplo, hoy de la literatura árabe. Para hablar de la literatura árabe hemos escogido un gran profesor, él dice que no, pero ha sido profesor de literatura, aunque en este momento no voy a utilizarlo como su fuerte porque hay otras cosas que quiero decir de él. Estoy con Abdul Hadi Sadoun, que es escritor, hispanista, arabista, tiene una editorial propia, es conferenciante, ha hecho últimamente, hay varios libros en la mesa, pero uno de ellos es Memorias de un perro iraquí. Y a Abdul Hadi, lo voy a saludar ya en este momento. Abdul, bienvenido. Encantado, muchísimas gracias. ¿Qué tema más bonito, literatura árabe, con la responsabilidad que conlleva, pero visto desde la perspectiva de un hombre que entiende mucho de esto, es fácil, porque hoy nos vas a poner luces y taquígrafos, como decimos aquí, para entender un poco de dónde viene la literatura árabe, cuáles son las bases y cómo la vemos en el tiempo presente, en qué ha variado, si se ha enriquecido más o ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Me lo cuentas ahora, porque antes de comenzar te quiero preguntar primero cómo estás, Abdul. Todo bien, muchísimas gracias. ¿El último libro funciona bien? La verdad que sí, según mi editora sí, funciona bien, y además de que hemos hecho más de una presentación, espero que siga en auge. Cuando yo te digo, Abdul, cuando yo te digo literatura árabe, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Su historia, su tiempo presente? Pues la verdad que me viene su historia incluso hoy en día, porque la literatura árabe es un conjunto, muchas veces lo juntamos malamente, si me permite esta expresión, porque literatura árabe, hay muchas literaturas árabes, no es una literatura, pero lo juntamos muchas veces de muchos países árabes. Realmente tenemos que hablar de literatura iraquí, de literatura marroquí, literatura egipcia, y cada una dentro de eso hay un montón de géneros literarios. Tiene su identidad propia. Exacto. Pero dentro de ahí, claro, lo podemos definirlo como literatura árabe incompleto. Abdul Hadi, te voy a pedir una cosa si eres tan amable. Vamos a ver un vídeo, el vídeo del ayer, un poco. Vamos a hacer un poquito de historia y sobre la historia retomamos y vemos un poco cómo empezó todo, que te voy a preguntar cómo empezó toda esta historia, porque yo creo que debe ser muy bonito incluso desde la época de la ignorancia, que luego hablaremos. ¿Te parece que veamos el vídeo? Muy bien, perfecto. El vídeo del ayer que visionamos ahora con Abdul Hadi para tener consistencia de los tiempos pretéritos y de la historia. La literatura árabe nace en el medio beduino de los nómadas, pastores de camellos, recorredores de las reverberantes estepas semidesérticas en la península arábiga que buscaban pastos y aguas para poder sobrevivir. La referencia principal y obligada de la literatura árabe se remonta a la época llamada Yahiliya, que se traduce como época de la ignorancia. Esta época es anterior a la época del Islam. El poeta era, en muchos casos, el representante de su tribu, cantaba su causa. El poema se volvía ídolo y el poeta un semidios. En menos de 200 años, unos 100 poetas establecieron una herencia válida hasta hoy. La aparición de la figura del profeta Muhammad marcó un momento clave con el nacimiento y la extensión del Islam. La literatura árabe logró el reconocimiento en otras tierras. El Corán, del siglo VII, se convierte en la principal fuente de la cultura árabe y de su literatura. El Corán es el libro sagrado del Islam. En él se expresa su credo y se incluye su ley. Su esencia y apariencia improfanables y trascendentales residen, para la fe musulmana, en contener la palabra de Alá revelada a su enviado mensajero Mohammed, quien la iba transmitiendo a las personas de su alrededor como mensaje de salvación. La poesía árabe sigue dos caminos distintos. En uno de ellos predominan los temas amorosos, aunque no falten poemas satíricos y de circunstancias. Por lo general, su tono es ligero y desenfadado. En la prosa, los árabes sobresalieron en la composición de relatos breves, en ocasiones con intención moralizadora. Los cuentos están relacionados con los relatos de otras culturas, y así, el apólogo indio de Kalila y Dimna es traducido por Ibn al-Muqaffa, llegando a Occidente gracias a esta versión. En el siglo X sobresale el Adab, género equivalente a la enciclopedia, compendio de conocimientos profanos. No obstante, una de las obras más conocidas de la literatura árabe es el libro titulado Las Mil y una Noches,
un libro que incluye cuentos o episodios hilvanados, cuyos relatos proceden de la India, Persia y de otros países islámicos. Una vez visionado el vídeo de ayer y hoy, en la parte pretérita, en la parte del ayer, tenemos que hacer un poquito de historia. Abdul Hadi, cuando hablamos de literatura árabe, ¿cuál es el punto del comienzo? ¿Quizás la poesía? Por supuesto, la poesía, como hablan los árabes, en general hablamos los árabes, es el diván de la literatura o la cultura árabe, islámica en general. La poesía ha sido siempre el símbolo de la identidad de la cultura árabe desde siempre, desde la etapa preislámica en el Islam, después del Islam, en muchas etapas gloriosas del Abbasí, Amaví, hasta hoy en día. Realmente hay una revolución enorme hoy en día en el mundo árabe actual, en todos los géneros literarios, no solo en la poesía, sino en la narrativa, novela, cuentos, visuales, por ejemplo, como el cine, el teatro, muchas cosas, pero seguimos siendo un país o una cultura de poesía. Una cultura de poesía, los comienzos de todo. La referencia principal y obligada de la literatura árabe se remonta a la época llamada, no quiero equivocarme, Jahiliya. Jahiliya. Iba bien, ¿eh? Iba más o menos bien. Que sería algo así como la época de la ignorancia. Cuéntame un poco esa pequeña o gran historia. Sí, realmente el Jahiliya hay muchos significados, hay muchos, se puede hablar mucho sobre este etapa, pero en realidad no era de ignorancia, sino de otra etapa antes del Islam, para entendernos también. ¿Por qué le llamaban Abdul de ignorancia? El Jahiliya realmente se puede traducir ignorancia, pero al mismo tiempo sin saber el Islam. Para entendernos es sin conocer el Islam, por eso le llamaron el Jahiliya, pero en realidad la literatura como ha sido una etapa de esplendor, de auge, donde muchas tribus y muchos poetas grandísimos han salido antes del Islam, pero luego, claro, han tenido más éxito en el tiempo del Islam, por supuesto. Porque hay un antes y un después de la aparición de Muhammad en toda esta historia, ¿no? Por supuesto, hombre, el Islam unificó todo el territorio árabe. Y luego dentro de lo que hay dio unas dimensiones enormes, porque no solo en la península arábiga, sino extendió en muchos países, de todos los países de África, Asia, y llegó hasta España. De esta mezcla, de este intercambio cultural artístico, ¿no?, surgió la nueva cultura árabe islámica, porque no podemos decir que la árabe islámica es solo de la península arábiga, sino de todas estas culturas India, persa, incluso occidental. Toda esta mezcla, todo este crisol de culturas se metió en el Islam. El Islam y la sociedad islámica árabe benefició mucho de esto, y luego a través del Islam llegó a Europa y Occidente. Yo no quiero equivocarme de siglo, creo que fue el siglo VII, ¿no?, cuando el Corán se da a conocer. Es decir, dentro de ese crisol de culturas del que tú hablas, Abdul, yo tengo la sensación de que el Corán marca mucho, ¿no? Hombre, por supuesto, el Corán es el símbolo del árabe y el musulmán, además de que si incluso para la gente que no sean religiosas, es el símbolo del lenguaje árabe, el estándar árabe, además de que a través del Islam podemos, y a través del Corán podemos leerlo como un texto sagrado, pero al mismo tiempo un texto de historia de la zona, historia de los cuentos, de la poesía, de todo este conjunto de la cultura árabe. Y además de eso, por eso digo que es el símbolo de mucha gente a través del lenguaje. El lenguaje lo consideramos de mucha importancia en el mundo árabe. A través del Corán hemos conservado este lenguaje. Qué bonito lo que me acabas de decir ahora, porque a la gente que nos está viendo le interesa mucho la forma, incluso con la que tú cuentas todo esto. Y la poesía árabe, Abdul Hadi,
la poesía árabe que sigue caminos distintos, ¿no? La poesía árabe ha conseguido, digamos, dos caminos, el camino clásico y luego el camino moderno. El clásico, que hemos aprendido mucho. Perdona, Abdul, ¿cuál es el mejor de los dos, el clásico o el moderno? Yo prefiero muchas veces hablar de la mejor de la poesía entre los dos. Porque hoy en día... La mezcla, ¿no? La mezcla, y además de que puedes leer hoy en día un poeta contemporáneo al tamaño de Mahmoud Darwish, por ejemplo, al tamaño del Jawahiri el iraquí, que son del nivel de muchos grandes poetas del pasado. Yo prefiero leer la mejor poesía, que sea moderna o antigua. Pero estamos obligados, hablamos de la poesía, siempre ocurre que el binomio tiene que ser perfecto, poesía y prosa. ¿Y de la prosa qué hablamos? La prosa es de la parte más casi desconocida del mundo árabe o de la cultura árabe, porque siempre hablamos del diván de la sociedad árabe, que es la poesía, pero en realidad la prosa es muy importante desde tiempos antes del Islam y del Islam. Por ejemplo, podemos hablar de grandes nombres del Jahd, del Tawhidi, grandes cuentistas de aquel tiempo hasta hoy, pero el ala largo de la poesía siempre dejó otros géneros literarios como la prosa en segunda línea, pero en realidad... ¿Por qué, Abdul? Me gustaría que me contaras eso. ¿Por qué? Es verdad que estamos hablando de ayer, de la literatura árabe. ¿Por qué la poesía siempre está un poco por encima de la prosa? ¿Por la ensoñación, puede ser? Quizá por eso, o quizá por también el carácter de ser árabe en la sociedad árabe, que siempre apoyó la poesía más que eso. Y además de que no olvidamos de que la narrativa moderna en su formato moderno, que llegó a la sociedad árabe muy tarde a través del occidente, ¿no? Nosotros tenemos otro tipo de narración a través de fábulas, etcétera, ¿no? Pero no hemos llegado hasta el siglo, finales del siglo XIX, siglo XX, hemos aprendido algo de la narrativa moderna en sí. Entonces, por eso quizá nosotros apoyamos, abrazamos siempre la poesía, que es el símbolo de la literatura y la cultura árabe. Y que lo une todo prácticamente. Por supuesto, por eso incluso todos los países árabes, eso también una información que siempre me preguntan, se puede entender la lengua y la literatura árabe en todos los países árabes. A pesar de la diferencia de dialectos en un país árabe que otro, todos escribimos y leemos en árabe clásico. Tiempos pretéritos, sí, pero cuando dices todos escribimos, es verdad que hoy el invitado es Abdul Hadi Sadoum. Hoy tú eres el invitado y por tanto te tengo que preguntar, en tus libros, en tus escritos, en tus conferencias, ¿hay mucho del Abdul Hadi moderno o del que vive de la parte antigua de los escritos que ha leído de... ¿Quién triunfa más, el moderno o el historiador? Realmente yo soy hijo de mi sociedad. Yo soy un moderno porque vivo y he nacido en un tiempo moderno, contemporáneo, ¿no? Pero sin olvidarme de raíces, por supuesto, ¿no? Yo muchas veces hablo del Don Quijote como hablo prácticamente de las Mil y una Noches el mismo nivel, porque cada una en un tiempo diferente, pero las dos obras son obras antiguas, pero al mismo tiempo hoy en día se puede hablar perfectamente de Ulises, te hablo de Machado, de Lorca, ¿no? Yo siempre apoyo la buena literatura, que sea antigua o sea moderna, y las influencias son muchas, en realidad, antiguas y modernas. Bueno, es que si yo le cuento a los oyentes lo que tengo aquí, mejor dicho, a los televidentes, bueno, oyentes, televidentes, los que nos siguen, estamos hablando de que ha traducido al árabe a Borges, a Bécquer, a Machado, a Rafael Alberti, a Alexandre, a Juan Ramón Jiménez, a García Lorca. Bueno, a José Hierro. Bueno. Estos son los nombres de poetas, pero además de que hay también, he traducido muchas novelas. El último libro en salido hace 2 meses, realmente es un libro que nos une la cultura árabe islámica con la cultura española, que es El Conde Lucanor, de don Juan Manuel. Es un libro básico,
entre dos culturas, la cultura islámica y la cultura española. De hecho, don Juan Manuel utilizó muchas fábulas del tiempo árabe islámico en el andaluz para reescribirlo en su libro. Este es el último libro en traducir al árabe. Es un libro grandísimo y además que es básico en entender la literatura española. Qué básico es hablar con alguien que sabe y sacar toda la esencia para que la gente pueda aprender en el día de hoy y tengamos una conciencia de que leer Abdul Hadi es importantísimo, ¿no? Leer todo lo que nos venga por delante. Y la literatura árabe tiene hasta esa parte romántica que a todos nos gusta, ¿no? Por supuesto. Pues, leer es muy importante. Yo siempre digo, no es una exageración, que soy mejor lector que escritor. Y lo digo a todo el mundo. La lectura nos anima a ser mejores en el mundo. Y además de que a través de la lectura y entre pueblos puede ser entendimiento mejor que otra cosa. Lectura, entendimiento entre pueblos, saber de la historia. ¿Por qué no nos comentas algún libro que tú quieras recomendar a la gente que está viendo De ayer a hoy en Córdoba Internacional Televisión? Para que tengan una referencia de esos libros que son muy importantes, pero que no conocemos del ayer. Yo creo que hay muchos libros. Por ejemplo, si queremos un libro de ensayo sobre la historia árabe, por ejemplo, se puede leer todos los libros de Juan Bernet, el arabista catalán famoso, sobre la historia y la cultura y la literatura árabe desde ayer hasta hoy, y hay muchos libros sobre la referencia. Danos algún título. No recuerdo ahora exactamente, pero yo creo que hay uno que es la influencia islámica en la literatura y la cultura hispana. Uno de los libros, si no me equivoco en el título. Y luego, para entender la literatura y la cultura árabe en general, hay que empezar desde la epopeya de Gilgamesh, que es del pueblo mesopotámico de Irak hoy en día, hasta pasando por las Mil y una noches, leer los libros de Al-Jahiz, Al-Tawhidi, que son grandes, leer la poesía del Mutanabbi, Abu Tammam, llegando hasta la etapa del andaluz, leyendo de Wallada, Ibn Zaydun, etcétera, etcétera, hasta hoy en día leyendo los grandes novelistas y poetas árabes, Mahmoud Darwish, Adonis, Najib Mahfouz, hasta incluso puedo mencionar muchos nombres de jóvenes hoy en día surgen en el panorama literario árabe. Tengo aquí apuntado, es que si no te pregunto esto, se me pasa de soslayo y no quiero que se me quede en el camino. Najib Mahfouz, el único escritor en lengua árabe fallecido a los 95 años de edad y premio Nobel. Un orgullo para los árabes, ¿no? Claro, en Najib Mahfouz realmente hay, en mi opinión, hay muchos en la lista de escritores árabes merecen este premio, ¿no? Antes de Mahfouz. Pero Mahfouz, claro, que abrió el camino para que en Occidente en especial entienden de que existe una literatura árabe moderna, contemporánea y de gran nivel, ¿no? En novela o en poesía. No olvidamos que la lista de Nobel está siempre repleta de nombres de escritores árabes y poetas en especial. Eso ocurría en 1988 y con ese nombre que te acabo de dar es un antes y un después en la literatura árabe. Exacto. Es como el reconocimiento a todo lo hecho. Correcto. Por eso la literatura árabe entendemos de que es una literatura de muchos países y de muchos nombres. Y claro que otorgar el premio Nobel a Najib Mahfouz abrió el camino a otros nombres, otras tendencias literarias árabes. Incluso aquí en España empezó, después de otorgar el Nobel a Najib Mahfouz, a traducir más la literatura árabe y en otros nombres. Hoy en día, por ejemplo, puedo decir que en las librerías españolas hay más traducciones, más obras traducidas de literatura árabe que antes del 88. Eso significa que fue un impulso, ¿no? Correcto. Cualquier premio, cualquier reconocimiento es un impulso, y además de que te da el derecho como escritor árabe en hablar de que, además de que Najib Mahfouz, tenemos a su nivel y más. Así que hay mucha gente a nivel del premio Nobel. Mucha gente. Por eso digo que ahí tenemos una revolución realmente después de la primavera árabe. Lo que ocurrió en el mundo árabe, tenemos una generación importantísima en novela,
cuentos, incluso en poesía y teatro. La poesía siempre ha sido, pero hoy en día tenemos una revolución de narrativa, de novela, ¿no? Con los premios, con nombres nuevos, y realmente en el mundo árabe se publican más de 1.200 novelas al año, y este es algo... ¿Has dicho cuánto? Exacto, sí. 1.200. Esa cifra no la conoce todo el mundo. Sí, ¿no? Repítela, 1.200, incluso más. Esa es la cifra lo que veo. Hay solo un premio, por ejemplo, como el premio Booker árabe, ¿no? Recibe más de 700 novelas, 800 novelas cada edición. Eso es lo que llega al premio, sin saber lo que se publica más y más. Esa es una revolución enorme, importantísima en el mundo árabe, y creo el nivel de la novela árabe hoy en día es a nivel de cualquier novela grande en Occidente. Abdul Hadi Sadun está con nosotros hoy como un hombre que entiende muchísimo de la literatura árabe y lo estás explicando muy bien. Yo creo que es bueno. Será bueno que nos concentremos ahora, Abdul, si eres tan amable, sí, en el vídeo del hoy, ¿no? Porque luego te preguntaré cositas de hoy. Es decir, ¿en qué punto nos encontramos con la literatura árabe? ¿Tú crees que es mejor, peor? ¿Hay apoyos? ¿Hay gente joven que se dedique a sumergirse en la poesía, en la prosa o lo que tú quieras? Pero antes quiero que visiones conmigo el vídeo del hoy y luego seguimos. ¿Te parece? De acuerdo. Vámonos. Aunque el mundo árabe contemporáneo pueda entenderse como una sola entidad que se extiende, tal como expresa una frase empleada, desde el Océano Atlántico hasta el Golfo, también es cierto que los 22 países que conforman la Liga Árabe en la actualidad poseen historias y características diferentes. El mundo árabe contemporáneo comprende los países del Magreb, como son Marruecos, Argelia y Túnez, situados en la parte occidental del Mediterráneo, con tradiciones culturales e intelectuales relacionadas en parte con el contacto con otros países del Mediterráneo occidental, como son España y Francia, Palestina, Siria y Líbano, junto con Egipto e Irak. Cuentan con círculos culturales y artísticos más antiguos y quizá, posiblemente, los más influyentes del mundo árabe. Los periódicos y revistas de estos países son valiosos canales de difusión para el trabajo de los escritores de todo el mundo árabe. De los 10 títulos considerados por la Asociación de Escritores Árabes como los mejores pasados del siglo XX, solo 3 se han encontrado en castellano: la trilogía del Cairo, Hombres al Sol, recién editado, y Said el Pesoptimista, publicado en 1990 y posiblemente fuera de catálogo en estos momentos. Una muestra más de la labor pendiente del mercado editorial español por publicar obras árabes, cuya presencia sigue siendo residual. Ni las obras consideradas clásicas del siglo XX por el mundo árabe están siendo traducidas. Queda muchísimo trabajo por hacer, teniendo en cuenta que las traducciones en 2014 representan el 21% del total de títulos publicados en España, y concretamente las traducciones de literatura árabe no alcanzan el 0,1% de las mismas. Resulta sorprendente que todo y la gran extensión del mundo árabe y por consiguiente de la literatura siga a día de hoy tan poco presente en las librerías españolas. Bueno, estamos ya en el hoy, tenemos que hablar de los tiempos, dejamos al lado el tiempo pretérito y entramos en la modernidad más absoluta y arañando prácticamente, o pellizcando, mejor dicho, el futuro con Abdul Hadi Sadun, este invitado que tenemos hoy con nosotros, que es escritor, que es profesor, conferenciante, que lo tiene todo, que ha escrito libros. Tengo aquí Plagios familiares, Memorias de un perro iraquí y muchísimos libros más. ¿Cuántos has escrito en total, Abdul? Yo creo que entre los libros que se publicaron en español y árabe puedo hablar de 15 libros. Eso no lo hace cualquiera. se puede hacer más. Sí, pero cualquiera no lo hace, ¿eh? Creo que es importante que se sepa. ¿En qué momento se encuentra la literatura árabe? Me lo tienes que decir, Abdul, con toda sinceridad. Realmente como literatura está en el mejor momento. No es como la situación de la política árabe, por ejemplo, o la sociedad árabe, ¿no? Para entendernos, después de la primavera árabe ha ocurrido de que este empujón de libertad
para muchos jóvenes de nuevas generaciones. Ha hecho despertar conciencias, quizás. Exacto, y además de que la libertad es muy importante para escribir, porque sin eso, bajo unos regímenes dictatoriales, no puedes escribir, no puedes expresar fácilmente ni libre, ¿no? Entonces, esto dio, y además de que el tema de hoy en día del mundo árabe, entonces, y además hay que decirlo de que también el apoyo de muchas editoriales árabes apoyan los escritores, el sector de editorial, e incluso puedo mencionar también muchos premios literarios hoy en día en el mundo árabe también apoyan. Puedes citar algunos si quieres, ¿eh? Por supuesto, estamos hablando de por ejemplo, el premio de literatura del Sheikh Zayed bin Sultan de Emiratos al mejor libro literario en todos los géneros. Tenemos el premio de novela Booker en Qatar, tenemos Kitara también en Qatar, ¿no? A pesar de que hay premios además que has citado súper importantes. Muy importantes en dar fama al escritor y además de que hablando de financiar proyectos literarios. Hay mucha gente que no está de acuerdo o no con estos premios, pero yo creo que siempre cuando hay un premio literario hay que aplaudirlo, porque esto apoya al escritor, apoya al sector editorial y al mismo tiempo da confianza a mucha gente para crear también lector para estos autores. Es bonito lo que acabas de decir ahora, porque los premios abren caminos, por supuesto, que luego se cruzan con otros caminos y se mezclan las culturas, exacto, que eso es una cosa muy rica. Pero Abdul Hadid, tú tienes una editorial propia, ¿no? Tú debes sufrir en tus carnes lo que significa el sacar novelas tuyas y de otros. Exacto. Mi editorial es un sello pequeño, para no entendernos de que no es el del tamaño de grandes editoriales, ¿no? Lo empecé yo después de que he tenido una experiencia de una editorial en árabe. Durante más de 10 años aquí en España, he cambiado ahora para hablar o dar a conocer la literatura árabe en español, ¿no? Eso es lo que necesita el el lector español, eso es lo que necesita el campo académico también español. Entonces empecé con eso y he publicado hasta ahora casi 25 libros entre novelas, ensayos, poesía. Claro que estos nombres de escritores árabes no pueden llegar fácilmente a muchas editoriales españolas. ¿Por qué? Primero, por el desconocimiento por estos nombres, por estas tendencias literarias y al mismo tiempo porque no hay apoyo suficiente para que estas obras lleguen. Entonces es un riesgo, pero al mismo tiempo un riesgo bonito de trabajar, de encontrar el traductor arabista para traducir estas obras y luego publicarla para que llegue a la librería española. Me gusta mucho lo que estás diciendo también en este de ayer a hoy, porque todo eso, lo que acabas de comentar, Abdul, se traduce en las librerías. En las librerías está todo lo que tiene que estar, o faltan cosas. En la librería española faltan muchísimas cosas, pero no hay que... Pon el dedo en la llaga. Sí, pero no hay que decir de que es la culpa de la parte de la editorial española, no, por supuesto no. La editorial... Entonces, Abdul, ¿de quién es la culpa? No, puede ser, todos tenemos la culpa, por eso tenemos todos de trabajar y hablar y apoyarnos, ¿no? La editorial siempre es un sello comercial, quiere vender, hay que entenderlo también, ¿no? No solo es un sello literario, ¿no? No es una institución pública para que hace propaganda a la literatura de un país, ¿no? Entonces, es el apoyo de editorial de los mismos arabistas, del mismo departamento de literatura y lengua árabe, ¿no? Y al mismo tiempo los ministerios y instituciones culturales árabes. Todos se juntan para que dar más empujón a la literatura árabe, porque solo la editorial o solo el traductor trabaja, eso no llega a ningún punto. A pesar de eso, hay que hablar también bien de eso, porque después de tantos años, hoy en día podemos hablar de que existen obras magníficas, traducciones. Quiero hablar de traducciones del árabe al español, muchas en este del árabe momento, al ¿no? español. Últimamente sí hay muchas. No es lo suficiente lo que veo yo como escritor o como editor, pero son mucho más que hace 20 años. Para hablar, ¿no? Antes, hace 20 años, por ejemplo, se publican
libros, literatura árabe en campo académico, ¿no? Para los estudiantes, para los estudiosos, etcétera, etcétera. Hoy en día no, puedes encontrar novelas, puedes encontrar poemarios, puedes encontrar muchos libros de ensayo, investigación árabe. Por el mero hecho de darte el gusto de comprar un libro, ¿no? Exacto, lo puedes encontrar en cualquier librería y este es un logro, no es tan fácil. Como última pregunta, Abdul Hadi Sadoun, nuestro invitado en el día de hoy, hablando de literatura árabe, es una pregunta quizás complicada, pero yo creo que te va a gustar. Hablamos de las generaciones de jóvenes que consumen literatura árabe, escritores jóvenes. ¿Cómo está ese punto? ¿En qué lugar podemos estar? ¿En el principio, en la mitad, en el final? ¿Se ha lanzado hacia arriba? ¿O todavía a los jóvenes les cuesta mucho meterse en los libros y pasearse por las librerías como un punto de cultura más? Normalmente el joven sí, que claro, que no tiene decidido exactamente elegir, entonces tiene que probar todo el tipo de literatura, entre el bestseller hasta la obra más seria. Pero al mismo tiempo que, claro, hay hoy en día para el joven hay muchas referencias, sin hablar de que hay más de 60.000 títulos publicados al año en España y en español, ¿no? Eso es muy complicado para un joven que elija. Quiero decir que debe confundir un poco, ¿no? Cuando estás despertando a la cultura, debes volverte un poco loco. Exacto, con tanto libro, ¿no? Te vas a una librería, por ejemplo, cualquier casa del libro, ¿no? Y ves títulos. A cada semana se cambian, ¿no? Entonces hay enorme. Entonces es muy complicado. Tiene que ser especialista en realidad y buscador de joyas literarias para que encuentras. Es difícil, pero al mismo tiempo es una esperanza para todo el mundo, porque antes no encontrabas eso. Una pregunta que te hago a ti personalmente. ¿Tú tienes esperanza en lo que estás diciendo, que los jóvenes se pongan en marcha? Por supuesto. Yo siempre tengo esperanza en el ser humano, en el lector. Y los jóvenes nos dan elecciones mejor preparadas que nuestras generaciones. Haciendo un balance ya no solo de lo que percibíamos cuando empezó este programa, Abdul, sino ya en el tiempo del hoy. ¿Hacemos un balance y la literatura árabe está en un momento bueno? Está en un momento muy bueno. ¿Vienen tiempos mejores? Para la literatura y cultura, sí, siempre. Y lo que veo yo y lo que me llega, lo que leo, sí. Espero de que la realidad sociopolítico árabe está al nivel de la literatura árabe. Tú has estado al nivel de este programa y te lo agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. Abdul Hadi Sadoun, nuestro invitado, nacido en 1968 en Bagdad. ¿Es así? Correcto, sí. Tenemos que decir de él que es hombre importantísimo en el tema de las letras, escritor hispanista, arabista, dueño de su propia editorial y dueño de sus palabras que hoy ha compartido con nosotros, que creo que es muy importante. Abdul, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por aportar un poquito más a la cultura, a la literatura árabe, que hoy lo hemos entendido contigo de una forma mucho mejor. Gracias a vosotros también por este programa que nos da oportunidad de hablar de eso. Por lo menos gracias. Un poquito de cultura viene bien, ¿a que sí? Por supuesto, la cultura siempre nos une, mejor que la política. La cultura, dice Abdul Hadi, que es mejor que la política. La cultura siempre nos une. Me gusta esa frase, creo que es importante. Tenemos que leer un poquito más y nos ha quedado un pozo de esperanza. No un pozo, sería una mentira lo que he dicho, ¿no? Nos queda esperanza a raudales, muchísima, de que los jóvenes se aficionen para pasarse también en las librerías como un punto de contacto con la cultura. Y lo ha explicado muy bien. Hoy queríamos hablar de la literatura árabe y lo hemos conseguido en su programa que se llama De ayer a hoy en Córdoba Internacional Televisión.